y las especies son poblaciones reproductivamente aisladas, eso no afecta al modo de hacer filogenética. ¿Cuál de esas dos opciones elijamos? ¿No? Adoptar una concepción de especies, al menos para los fines de la filogenética, parece un compromiso innecesario. Eso sostuvo Plátnik, por ejemplo, en el 79. Bien, de hecho esto tiene una consecuencia interesante, que es que los nodos terminales del árbol no necesariamente son especies. Digamos, un cladograma no necesariamente es un árbol evolutivo, sino que es algo más débil, algo compatible con distintos árboles evolutivos, ¿no? Porque de hecho A y B pueden ser la misma especie y quedar como dos terminales distintos en el árbol. Y lo mismo dirían respecto del otro debate, ¿no? Dirían, el cladograma de la izquierda es compatible con el árbol evolutivo de la derecha. ¿Sí? Cladogramas y árboles evolutivos son dos cosas distintas. Lo mismo si consideran, por ejemplo, este escenario. Una especie ancestral que se divide en dos especies, o que se divide, digamos, sale otro linaje a partir de este linaje ancestral, pero este linaje no se modifica morfológicamente, mientras que este sí. Entonces, si muestramos individuos de estos tres puntos, lo que vamos a ver es que 1 y 2 son morfológicamente iguales, por lo tanto los vamos a tender a poner en la misma fila en la matriz de datos. ¿Sí? Y eso a pesar de que en la concepción de especie de Hennig pertenecen a especies distintas. Entonces el árbol que nos va a quedar va a tener esta forma. Entonces nuevamente, dirían los cladistas de patrón, un cladograma no es un esquema de diversificación de especies, sino que es otra cosa. ¿Qué otra cosa? Bueno, defendieron distintas cosas, ¿no? Defendieron, por ejemplo, que es sencillamente un esquema de la evolución de conjuntos de rasgos, sin alusión a ningún concepto de especie. Y de hecho sostuvieron cosas un poco más raras, para mí al menos, como que es un esquema de anidamiento de rasgos sin ningún tipo de interpretación evolutiva. Bien, y además esta fue solamente una de las aristas de este debate. Bien, entonces conclusiones. Lo que intenté hacerles es mostrarles como un paneo de cosas que ocurrieron en el área. Entre ellas, como vimos, Darwin no solo el autor de la teoría de la selección natural, también propuso, entre otras cosas, la teoría del origen común. Al igual que la selección natural, el origen común tuvo profundas implicancias filosóficas, a pesar de que en su época al menos tenía muy pocas implicancias metodológicas. No está del todo claro cuáles fueron esas implicancias filosóficas, digamos, hay distintas propuestas en la literatura. Por otro lado, la filogenética se consolida como disciplina solamente a partir de la segunda mitad del siglo XX. Además, el método de parsimonia parece conceptualmente muy simple, pero como vimos, esconde bastante complejidad por detrás. Por otro lado, el surgimiento de los métodos de inferencia filogenética trajo aparejados nuevos debates filosóficos y metateóricos. Vimos una muestra de esos debates. Respecto de la justificación, vimos que el problema surge porque la teoría parece no tener conceptos contrastacionales. Hay diversas propuestas respecto de cómo salir de ese problema. Acá desarrollé especialmente la idea de una justificación por convergencia interna. Pero probablemente todos los puntos que les mostré, salvo que este es el primero, jueguen algún rol en la justificación. Además, el debate entre cladistas de patrón y cladistas filogenéticos sobre el rol de la teoría evolutiva en la filogenética involucró muchos aspectos distintos. Vimos solo uno, que es el de qué representan los árboles. Para unos, los cladogramas son patrones de diversificación de especies, las bifurcaciones representan eventos de especiación, etcétera, etcétera. Para otros, los árboles son otra cosa, ¿sí? Son esquemas de la evolución o incluso del anidamiento de rasgos que son independientes de una lectura en términos de especies. Bien, y con eso termino, les dejo alguna bibliografía.